Bienvenidos a Geriatría para Todos, un espacio para difundir temas de interés sobre la salud en el adulto mayor, dirigido al público en general. Con ustedes, el Dr. Aldo García Taboada, médico especialista en geriatría y cuidados paliativos. Uno de los padecimientos más frecuentes en el paciente geriátrico también se me ha hecho de los más complicados para explicarle para los pacientes y familiares. Y esto desde que empecé a estudiar geriatría. Estamos hablando del delirio. Se nos complica también porque en inglés, idioma en donde ha habido la mayor parte de investigación al respecto de este síndrome, tienen los conceptos de delirium y delusion. El primero es prácticamente lo mismo que la pronunciación en español, se refiere al síndrome del que aquí vamos a hablar. Y el segundo, refiriéndose a una idea bien estructurada pero falsa, constante, una especie de espejismo que vemos nosotros claramente, constantemente, inclusive si es tajantemente falso. Y esto también se puede explicar en español con el concepto de delirio, acorde a la Real Academia Española. Entonces medio nos revolvemos con síntomas psiquiátricos delirantes y este síndrome bien establecido que sería mejor descrito como una especie de falla cognitiva súbita, como que el cerebro de repente no procesa como normalmente interpretaría sus circunstancias en las que está existiendo. Pero bueno, déjenles leo la definición, tal cual como del libro, así como yo la tuve que aprender, a ver qué les parece. Es un síndrome agudo y fluctuante, caracterizado por una alteración en la conciencia junto con disfunción cognitiva que se desarrolla en un breve periodo de tiempo y que no puede ser explicado solo por la preexistencia o desarrollo de una demencia. Y sigue sonando muy complicado, ¿no? Vamos a tratar de desglosar entonces este concepto de delirium para que lo podamos identificar si nuestro familiar o paciente que cuidemos empieza a presentar el cuadro en casa. Primero que nada tendríamos que ver cómo está su estado mental. El paciente básicamente debe tener un estado cognitivo, una capacidad de pensamiento conservada o no conservada, pero basal, normal, como digamos, de cómo funciona del día a día. Y cuando ocurre delirium, lo primero que vemos es que hay un estado fluctuante, como que de repente está un poquito mejor orientado, de repente está un poquito menos orientado, de repente está más alterado, de repente lo vemos un poquito más tranquilo o lo vemos de plano muy aletargado. Y eso pues es un punto importante que tenemos que identificar y decir, ¿sabes qué? Me parece que aquí hay algo fuera de lo normal que pudiera necesitar evaluar el médico. El otro punto es la orientación. Claro, aquí hay pacientes que de manera crónica están desorientados por una demencia, un deterioro cognitivo mayor, pero en mayor o menor medida una persona, digamos, ese cuadro puede empeorar un poco en esos pacientes, o una persona que normalmente puede llevar una conversación como cualquier otro adulto, de repente va a tener problemas para saber en qué tiempo está, digamos que si es el año tal o el día tal, o que tiene que ir a hacer tal pago que en realidad debería ser hasta el final de mes, el lugar que es vámonos para la casa, oye, estás en tu casa, no necesitamos ir a algún lado distinto porque ya estás donde dices querer ir, o que quiera ir a un rancho y ese rancho lo vendió hace 20, 30 años. Esos son datos de desorientación en lugar. Persona que de repente no reconozca a quienes están atendiéndole, aunque conviva con ellos con frecuencia, o pregunte por personas que ya no viven aquí o que inclusive han fallecido, o lo más complicado, la circunstancia. Que esto quiere decir básicamente que el paciente que está pues jubilado desde hace 15 años, de repente tiene un interés muy grande por cambiarse porque ya se le va a ir el camión para llegar al trabajo, o que pues ya se quiere bajar de la cama y ya se quiere salir, pero pues está conectado a un plan de líquidos porque está en el hospital. Entonces todos esos son datos que nos orientan si
aparecieron súbitamente, o si van y vienen, o si a pesar de que estaba desorientado no estaba tan desorientado. Nos hablan de que pues, es posible que tenga un problema de delirium de fondo. El otro es la atención. ¿Y aquí qué quiero decir? Que tal vez estamos respondiéndole algunas de las muchas preguntas que hace el paciente, o preguntándole algo que queremos saber porque nos preocupa su estado en general, y pues no sigue mucho el hilo de la plática. Te empieza a hablar de la respuesta que quieres, pero de repente se va por una tangente, o simplemente te contesta de otra cosa, o repite lo mismo muchas veces, y nuevamente esto lo hace sin que previamente fuera una ocurrencia frecuente. Y ese es el último punto, que pues pudiera combinarse un poquito con la inatención, que la organización del pensamiento pues más bien está desorganizado. No es así muy coherente que te diga, oye, sí, pues es que me tengo que ir porque estoy por llegar tarde a tal trabajo y me voy a ir en el carro, voy a agarrar tal avenida y tal. O sea, simplemente es como una idea y la tratan de seguir, pero si les pides que expliquen un poco más allá, empiezan a patinar con las respuestas. Entonces, estos criterios, en particular los primeros dos, y específicamente este concepto de fluctuancia, de que va y viene, son pues las características clásicas del paciente con delirium, que aparte puede tener varias divisiones o varias presentaciones. Les voy a hablar de las más comunes ahora. Tenemos entonces el delirium hiperactivo. Y en este tipo de padecimientos, en este tipo de delirium, lo que veríamos sería un paciente que está muy agitado, usualmente está enojado, inclusive puede ponerse agresivo, puede ponerse a gritar, puede inclusive hacer amenazas físicas de violencia. Y pues esto hay que tener en cuenta que pues, tenemos que cuidar a los cuidadores también, y que no lo está haciendo el paciente con ningún dolo o mala intención, sino es parte pues, de la falla cerebral que está teniendo en estos momentos. En las casas, los pacientes pueden tratar de salirse o bajarse de la cama cuando están muy débiles para poder caminar, lo cual puede resultar en caídas. Y en hospitales, si tienen sondas urinarias o están conectados a planes de líquidos intravenosos, pueden tratar de arrancárselos. Y el otro, que también puede ser muy preocupante, es el delirium hipoactivo. Esto, pues digo, lo podemos ver como que una persona está sumamente cansada, muy dormida, muy desconectada de su medio, que parece que no le duele nada, pero pues simplemente nos preocupa que le aplastamos un dedito y no se despierta, o no trata de quitar la mano, o que está respondiendo una frase, una pregunta, y rápidamente se distrae con otra cosa y se queda dormido antes de terminar la frase. Y pues puede ser una presentación también muy preocupante para la familia. Y pues hay que tener en cuenta que tanto el delirium hiperactivo como hipoactivo pueden fluctuar y pasar de uno a otro. Eso sería entonces el mixto, el delirium mixto. Ahora que hablamos un poquito más claro de qué es el delirium, vamos a ver qué es lo que puede llevar a que nuestro paciente caiga en este cuadro, ya sea en el hospital, donde pues digo va a haber un equipo de salud para tratar de atender el caso, pero también en casa, donde puede ser una complicación que genere mucho estrés en la familia, en los cuidadores. Los factores de riesgo para delirium los vamos a dividir básicamente en los predisponentes y los precipitantes. Empecemos entonces por los predisponentes, que esto quiere decir básicamente los puntos que simplemente tenemos y no podemos cambiar. O sea, no voy a decir, no quiero tener tal edad, voy a tener menos edad para tener menos riesgo de delirium. No, a partir de los 65 años en promedio, no es un número mágico de que a los 64 no te puede pasar y a los 66 es casi seguro que te ocurra, pero por poner un punto de corte, se ve mucho más frecuente en pacientes que son mayores de 65 años. También la fragilidad. Aquí pudiéramos decir, bueno, pues esto sí pudiera ser reversible. Podemos discutir que si le ponemos un buen programa de rehabilitación, el paciente va a recuperar cierto grado de funcionalidad, pero no es algo que si le dio delirium a las 2 de la mañana vamos a poder corregir para que a través de eso se lo quitemos. O sea, es algo que pues ya vamos a tener ahí establecido. El siguiente punto, que es la privación sensorial, aunque pues tenemos muchas otras formas de interactuar con nuestro medio, el tacto, etcétera, no son las únicas causas, pero básicamente el no ver bien y el no oír bien son alteraciones que tenemos que tratar de corregir.
Si tenemos a la mano lentes, que pues, claro, estén preparados para el paciente, que sean los lentes que habitualmente usa, bien graduados, o no tenerlo en un cuarto súper oscuro o con luz artificial y las ventanas cerradas, que no puede enterarse si es de día o de noche o en qué momento estamos. Y la audición, si es un paciente que tiene un aparato auditivo, es de gran ayuda el poder apoyarnos con eso para evitar o disminuir la duración del delirium si es que ya ha iniciado. Ahora, en el siguiente punto, vean, todo tiene que ver con el cerebro, que es a final de cuentas, lo podríamos mencionar como si súbitamente el paciente no tuviera uso de su razón habitual, como si estuviera súbitamente confundido. Ese es el otro nombre de este padecimiento, síndrome confusional agudo. Entonces, claro que va a ser más común en una persona con deterioro cognitivo, aunque sea leve, en una demencia ya establecida o en la depresión, que a veces no la asociamos con este tipo de alteraciones a nivel cerebral, pero al final de cuentas sí lo es. Entonces, un paciente que tenga un cuadro de depresión ya establecido es más probable que haga delirium. En el siguiente punto de la multimorbilidad, pues vaya, si tenemos varias enfermedades graves, varias enfermedades que pueden descontrolarse, varias enfermedades que puede ocurrir que no demos el medicamento que requiere tomar el paciente, pues por supuesto que nos puede afectar. Entonces, pues tenemos que hacer una historia clínica muy completa con el paciente, y pues si lo estamos llevando con un médico por primera vez o un médico que no conozca el caso, pues es importante tratar de llevar todos los medicamentos y todos los antecedentes que tengan por escrito o conocidos para pues poder ayudar a dirigir el tratamiento. Luego tenemos que si el paciente tuvo un antecedente de daño cerebral, como por ejemplo un EVC, un evento vascular cerebral, básicamente un infarto cerebral. Si esto ocurrió, es más probable que tengamos una reserva cerebral más afectada y el paciente tenga más probabilidad de caer en síndrome confusional. Y la polifarmacia o uso de tóxicos o drogas, básicamente si es un paciente que aparte de sus medicamentos usa alcohol, por ejemplo, es más probable que vaya a desarrollar delirium con un mismo cuadro que en otro paciente quizás más robusto, quizás sin estas variables, no hubiera caído en este cuadro. Claro, esto estamos hablando que se puede evitar. Si es un paciente que hace un consumo social poco frecuente de alcohol, pues digo, podemos evitar que tome cervezas y justo ese día está en un cuadro de delirium. Pero esto me estoy refiriendo más bien a personas que ya tienen un trastorno de uso de alcohol o que usan continuamente el alcohol aparte de los medicamentos. Pasando entonces a los factores precipitantes, tenemos si el paciente ingresa por una nueva enfermedad neurológica aguda, o sea que no la tenía antes. Claro que esto puede ser algo que se cronifique, que se vuelva crónico, que se vuelva continuo, que ya no vaya a revertir y lo vayamos a pasar para los factores predisponentes más adelante. Pero pues también hay muchas causas que son reversibles, entonces inmediatamente tenemos que pensar y tenemos que dar a entender a los médicos que vayan a atender a nuestro paciente que el paciente en nuestra situación en la que lo vemos en este momento no es su situación habitual. A veces si llegan a un área de urgencias y el paciente no conoce a sus familiares o prácticamente no habla, malamente, pero pues por el estrés o los muchos pacientes que está viendo el equipo de salud en ese momento, pueden asumir, es que este adulto mayor ya tiene demencia o esta es la manera en la que normalmente se desenvuelve. Entonces es importante que les comenten, si es que no les pregunta el médico o el equipo de salud, que pues estamos deteriorados, que normalmente el paciente no está así. Los procesos infecciosos también son muy frecuentes que provoquen trastornos de delirium. En el adulto mayor hay que pensar en primera como opción sí que no vaya a tener un problema respiratorio o un problema urinario, pero a final de cuentas hay que hacer una evaluación completa. El mal control o descontrol súbito de enfermedades crónicas puede ser una causa de delirium, también un factor precipitante. Digamos que cambió de dosis de algún medicamento, cambió de pastillero y ya no lo supo utilizar como habitualmente lo hace, o por otro lado que el paciente haya cambiado de cuidador y de repente pues una persona que ya tenía mucha experiencia de cómo darle el medicamento no se lo dio y pues se descontroló de su presión arterial o su glucosa o cualquier otro problema. Inclusive puede que un proceso infeccioso
genere este problema del descontrol de una enfermedad crónica. Entonces hay que tener eso en cuenta como algo que puede correlacionarse. También si tenemos un dolor intenso, aunque sea crónico, aunque sea algo que a largo plazo tenemos y se nos hace todavía más fuerte, puede provocarnos el delirium. Pacientes que van a ser sometidos a diferentes cirugías, hospitalizaciones en general pueden provocar delirium, pero específicamente si van a tener un proceso cardíaco o un proceso ortopédico. Una fractura de cadera es una causa que, pues, aunque se haga perfectamente bien el manejo quirúrgico, puede llevar al paciente a desarrollar delirium. El inicio de ciertos medicamentos, si empieza el medicamento y empiezan los problemas de confusión, hay que tenerlo en cuenta. Y pues puede que se lo esté provocando el medicamento nuevo, o puede que pues sea una interacción con otro medicamento que tenía previamente, que más bien no hay que quitarle el medicamento nuevo y su beneficio que le queremos dar, sino ajustarle o quitarle el otro medicamento que quizás no sirve tanto. El uso de sondas, cualquier proceso invasivo que se haga dentro del hospital o que se tenga de manera continua en casa, nos puede pues generar estos problemas, y necesitamos tener bien claro para qué se la estamos poniendo y si verdaderamente es más el beneficio que el riesgo que le estamos otorgando. Y esto es bien importante. Muchos otros casos, muchas otras causas puede haber de factores precipitantes. Entonces es importante considerar el delirium como una urgencia, algo que tienen que evaluar con su médico, de preferencia con su geriatra, inmediatamente. Aquí quiero hacer un ejemplo sobre cómo quisiera que pensaran de los factores predisponentes y los factores precipitantes. Si pueden ver en la foto de la izquierda, vemos una imagen de un edificio en la Ciudad de México después de un terremoto, del terremoto que hubo en 2017. Esto podemos traspolarlo a un paciente que tiene diferentes factores predisponentes. O sea, ya tenemos estos daños en las estructuras, que quizás esos que vemos en la pared de atrás, digo, yo no soy arquitecto, pero me parece que quizás sean un poco menos graves que estos que tenemos acá. A final de cuentas tenemos todos y los tenemos que identificar, y vivimos con eso. Y pues digo, si hay buena salud, ahí están. Si hay un proceso infeccioso, si hay un proceso de enfermedad agudizada, si hay cualquier problema nuevo o cualquier problema empeorado, pues ahí van a estar esos factores de riesgo, que si vemos a los factores precipitantes son básicamente como boxeadores y van a estar golpeando todas estas áreas y aumentan el riesgo de que ocurra pues el derrumbe, que ahí sería que el paciente cayera en delirio. Básicamente ocurriría algo así, entre factores precipitantes con factores predisponentes. Así fue como por fin aprendí a entender esto del delirium. El delirium está asociado a la fragilidad, un estado de vulnerabilidad frecuentemente encontrado en la presentación de problemas en la edad avanzada. Y el sistema orgánico al que está asociada esta fragilidad es el neurológico, particularmente en el área cognitiva, en el pensamiento, no tanto la capacidad motora o sensitiva. Pero, ¿qué es lo que hace que el delirium sea tan relevante para la población geriátrica? Pues simplemente la prevalencia, para empezar. Dependiendo de la fuente y las características del grupo estudiado, hasta el 30% de los adultos mayores atendidos en urgencias, que cumplan criterio para una urgencia médica, estar ahí claro, presentarán delirium. En hospitalizaciones prolongadas pueden ser pacientes graves o pacientes quirúrgicos. El porcentaje afectado puede ser más del 50%, o sea, más de la mitad de los pacientes geriátricos. El riesgo en el que cae un paciente con delirium es variado. Pueden ser complicaciones inmediatas, como que se caigan o tengan lesiones por querer retirarse vías o catéteres, o simplemente pues, que estén viviendo un estado muy desagradable de alucinaciones visuales o auditivas que generen gran distrés en el paciente y quizás también en el cuidador. Por otro lado, también se ha asociado el delirium como un marcador predictivo de deterioro cognitivo futuro y mayor mortalidad en el internamiento en el que esté el paciente actualmente. Y también en los desenlaces a 5 años. Entonces, pues básicamente nos afecta para todo a largo plazo. Es importante comentar también que el delirium puede ocurrir sobreagregado a una demencia, o puede ser un cambio súbito en la cognición de una persona que hace apenas días u horas estaba actuando perfectamente normal dentro de su estado funcional. Además, aunque siempre esperamos que el paciente revierta su estado mental previo, como les comentaba previamente, el que desarrollen delirium también está asociado
con secuelas neurológicas cognitivas de procesos de pensamiento, inclusive con que desarrollen deterioro cognitivo, aunque sea leve, en los siguientes 6 a 12 meses posteriores a ese cuadro. Sirve también como cuidador o inclusive como familiar de un adulto mayor independiente pensar en el delirium como la fiebre del adulto mayor. Esto me refiero a que lo podemos utilizar como una alerta, una señal de que hay algo que está descompensado en la salud del adulto mayor. Hay que investigarlo. Podría ser algo sencillo y directo, como una infección que debemos tratar de resolver y listo. Podría ser un efecto adverso, no un medicamento que se inició hace poco. Pero también pudiera ser por cuestiones un poquito más rebuscadas como deshidratación o estreñimiento. Y ahí también tenemos que tener cuidado con enfermedades crónicas. Pueden estar descompensadas súbitamente y presentar como delirium. Por otro lado, un infarto, que normalmente pensaríamos en dolor en el pecho, una caída súbita, pueden presentar también como desorientación en el adulto mayor. Y pues vale la pena considerar un cambio súbito en la orientación o estado neurológico general del paciente como una urgencia que, sea lo que sea, debe ser evaluada a la brevedad en el hospital. Nuestra mejor herramienta contra este problema, contra el delirium, es la prevención, o sea, tratar de que no pase. Para eso, su geriatra identificará factores de riesgo para el delirium, factores predisponentes, situaciones de vulnerabilidad que no podemos cambiar y factores precipitantes, situaciones de vulnerabilidad que sí podemos evitar, disminuir o cambiar. Esto con la intención de reducir el riesgo de que el paciente desarrolle delirium. O sea, son planes de acción, ya sea para la casa, para el hospital o inclusive en la sala de urgencias. Muchas gracias por acompañarnos en Geriatría para Todos, un espacio para difundir temas de interés sobre la salud en el adulto mayor, dirigido al público en general. La medicina es una ciencia en constante desarrollo. Conforme surjan nuevos conocimientos desde la medicina basada en evidencia, se requerirán cambios en la terapéutica. La intención de este espacio es informar, y el contenido aquí presentado jamás debe tomar el lugar de una valoración médica formal, ni ser utilizado como guía en la prevención o tratamiento de enfermedades. Cada paciente es único y merece un tratamiento individualizado. Para más información, consulte a su equipo de salud profesional.